Estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Piel a Cabeza. Hoy para hablar de un tema fascinante, el de los sueños lúcidos, que es un tema colindante con los estados alterados de consciencia, porque podemos considerarlo pues que es un estado de este tipo. Los estados alterados de consciencia son un área fascinante y compleja de la psiquiatría. Se definen como modificaciones temporales de la percepción, el pensamiento, la identidad o el sentido del tiempo. Y pueden darse en ciertos trastornos, pues por ejemplo en los trastornos disociativos, en los episodios de manía del trastorno bipolar, entre otros. También pueden ser inducidos por sustancias psicoactivas y podemos también pues, observarlo en estos sueños lúcidos que podríamos decir que entran dentro de este grupo, pero con el experto que vamos a estar hoy, pues intentaremos dilucidar un poquito más y profundizar en el campo. Ya sabéis que el sueño es un terreno fascinante que abre una ventana al vasto mundo del inconsciente, ese ámbito de nuestra mente donde residen deseos, temores y recuerdos que muchas veces permanecen ocultos durante la vigilia. Y desde la antigüedad los sueños han sido considerados mensajes enigmáticos o visiones reveladoras. Se han inspirado culturas, religiones, mitologías. En los tiempos modernos, la psicología, en figuras como Freud y Jung, profundizaron en el significado simbólico de los sueños, interpretándolos como expresiones del inconsciente que nos permite explorar aspectos desconocidos de nosotros mismos. Y más en la actualidad y desde la neurofisiología, sin embargo, pues se estudian aspectos más formales del sueño, como su arquitectura o la respuesta de nuestro organismo durante estas fases. Entre las muchas formas de soñar destacan esos sueños lúcidos de los que vamos a hablar hoy, un fenómeno en el que el soñador es consciente de estar soñando y puede interactuar intencionalmente con el contenido del sueño. Este tipo de sueño despierta particular interés, pues permite no solo observar el inconsciente, sino también participar activamente en él. Pues para hablar de todo esto tenemos hoy al doctor y catedrático Javier García Campayo, un referente en el campo. Bienvenido, Javier. Hola, buenos días, Rosa, un placer estar aquí en tu podcast. Bueno, un lujo tenerte, sin duda alguna, porque bueno, ya te anunciamos hace unos episodios cuando grabamos con el doctor Javier Álvarez sobre el sueño y se nos estaba dilatando esta invitación, así que te agradecemos enormemente pues, que te hayas animado a explicarnos, ¿no? un tema que yo creo que un profesional como tú se haya dedicado a esto, pues tiene mucho valor y yo creo que hay muchas cosas que contar. Pero antes de que nos metamos en materia, Javier, déjame que te presente. Tiene un currículum extensísimo, yo voy a ser breve, a día de hoy tenemos Google, ¿verdad?, para acceder a todos los datos, pero os cuento que Javier García Campayo es catedrático de psiquiatría en la Universidad de Zaragoza, ejerce como médico psiquiatra en el Hospital Universitario Miguel Servet, ha realizado estancias de investigación en universidades de Manchester, Cambridge, en la McGill, en Canadá, y ha sido presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. Ha publicado más de 300 trabajos de investigación, tiene una amplísima carrera investigadora y docente, dirige el máster de Mindfulness y la cátedra de Ciencias Contemplativas en la Universidad de Zaragoza y es autor de múltiples obras, entre ellas La ciencia de la compasión, ¿Qué sabemos del mindfulness? La última, que se llama Parar para vivir mejor, entiendo que esta es la última, Javier. Sí, es la última. Y, por supuesto, la protagonista de hoy, que es Sueños lúcidos. Tiene un libro sobre esto, que aquí lo tenemos en pantalla. Ahora le vamos a hacer una foto ahí para nuestras redes. Y nada, os invito a que lo leáis porque él lo desgrana, pero hoy vamos a desgranar un poquito este tema aquí. Y antes de preguntarte sobre los sueños lúcidos, Javier, la primera pregunta es obligada. ¿Qué despierta en un psiquiatra y catedrático el interés por estos temas que a veces, ¿no?, desde las ciencias consideradas duras, ¿no?, de las ciencias básicas, pues puede incluso sonar como casi que a esoterismo o a ¿no?, un campo como extravagante, ¿no? Sí. Antes de contestarte, en relación a las experiencias, como decimos, de estados alterados de consciencia, hay una que también me interesa y la dejamos para otro día, que son experiencias cercanas a la muerte, incluso autoinducidas. Tenemos un artículo científico sobre eso, para que te hagas idea, ¿no? Uno puede autoinducirse esas experiencias con técnicas de meditación, pero lo dejamos para otro momento. Pues tomo nota y sí, lo dejamos para otro, porque esto, madre mía, ni lo había pensado jamás. No es demasiado conocido. Las experiencias cercanas a la muerte sí, pero que se puedan autoinducir en prácticas de meditación, en algunas tradiciones meditativas existen. Entonces, ¿qué me interesó? Pues yo creo un poco lo que nos pasa a todos, ¿no?
Freud decía que la biografía es el destino y así es, ¿no? Yo empecé a los 15, 16 años a meditar y tuve las primeras experiencias de sueños lúcidos a esa edad, ¿no? Y claro, es una experiencia tan fascinante y en aquel momento no había demasiado conocimiento científico, ¿no? También vivíamos, era la época de la postdictadura, donde España estaba como aislada en una especie de cueva, ¿no? Donde en otros sitios se hacían cosas, pero aquí no se hacía nada. Y desde entonces siempre me interesó. Pero como bien comentas, fue un tema del que nunca salí del armario, como del tema de la meditación en general, hasta principios del siglo, del 2005, 2007, porque hasta entonces cualquier actividad relacionada, no con sueños lúcidos, que efectivamente tiene más toque esotérico todavía, sino con la simple práctica de la meditación, de mindfulness, etcétera, estaba mal visto no solo en España, en toda Europa. Entonces, siempre me ha interesado, no se podía investigar y fue a raíz de que se abre, digamos, la apertura de la medicina, la psicología, etcétera, a las experiencias de ciencias contemplativas, de meditación, etcétera, cuando también se incluye esto que tiene su interés, como iremos hablando a lo largo del podcast. Muy bien, sí, pues es cierto, ¿no? Y sobre todo en los últimos años la cantidad de investigación, tú te metes en PubMed y miras en torno al campo de la meditación y es increíble, ¿no? Cómo han proliferado las investigaciones científicas, incluso en el campo, ¿no? Pues de la neurociencia, de qué ocurre en nuestro cerebro cuando meditamos, cómo cambian funcionalmente, pero incluso estructuralmente determinadas regiones cerebrales, así que a mí sí me ha impactado, ¿no? Porque como bien dices, pues yo durante la carrera creo que esto prácticamente ni se toca y luego, sin embargo, casi estás uno, ¿no? Leyendo artículos para ver pues todo lo que está surgiendo, ¿no? A nivel de investigación. Fíjate, en este momento se están publicando unos 3.000 artículos científicos año de mindfulness y temas relacionados. De ellos, unos 500 son revisiones, para que haya tanta revisión, fíjate, tiene que haber mucho ensayo controlado, aleatorizado, etcétera. Y un 60% o así es sobre la eficacia de la meditación en diferentes áreas, salud, etcétera, etcétera. Pero un 40%, y tendría un poco de relación con esto que vamos a hablar del sueño lúcido, es hasta dónde llegaría el cerebro humano con entrenamiento, ¿no? Lo que se defiende en la ciencia actual es que no tiene nada que ver un cerebro humano sano con un cerebro humano sano, pero entrenado durante 10 años o más en técnicas de meditación. Es decir, que hablaremos también de que la meditación y los sueños lúcidos correlacionan. No hay una correlación directa, pero sí que es uno de los factores que facilita la aparición de estos sueños. Uh-huh. Estupendo, pues sí, esto es muy interesante porque efectivamente uno piensa en ello, ¿no? Y parece que están como muy conectados, pero yo desconozco cuál es esa relación, así que si quieres podemos empezar hablando por los sueños lúcidos y cómo o sea, qué es un sueño lúcido y cómo diferenciarlo de un sueño normal, Sí. si se diferencian por el contenido, por la forma, a nivel cerebral que ocurre en nuestro cerebro. Sí. ¿Qué podemos contar? Sí, los sueños lúcidos son sueños igual que el resto, son sueños que básicamente tienen lugar en la fase REM. Hay que tener en cuenta que todos soñamos todas las noches varios sueños, uno en cada fase REM de los 5 o 6 ciclos que tenemos. Lo digo porque la mayor parte de la gente dice, no, que yo no sueño, que no te acuerdas de los sueños, pero si te despertasen te acordarías, etcétera, ¿no? Entonces, la diferencia entre un sueño lúcido y un no lúcido, más que por el contenido, más que por las características, hay algunos aspectos, ¿no? Que sí que luego los comentamos, pero son mínimos, La gran diferencia es que en un sueño normal uno no controla, uno es un agente pasivo absolutamente inconsciente y solo cuando termina el sueño lo recuerda, etcétera. Pero en un sueño lúcido hay un momento en que uno es perfectamente consciente de que está soñando y no se despierta físicamente. Quiero decir que uno muchas veces en las pesadillas, por ejemplo, es frecuente que sepa, esto no puede estar ocurriendo en la realidad y se despierta físicamente. Eso no sería un sueño lúcido, eso es una pesadilla en la que uno se ha despertado. No, un sueño lúcido puede ser pesadillo, ¿no? 15% está relacionado con pesadillas, pero uno sigue soñando y en ese momento se da cuenta de que eso es un sueño y a partir de ahí sigue. Luego, como supongo que hablaremos, hay diferentes niveles de lucidez, pero basta con que uno sea consciente, aunque sea durante unos segundos, de que está soñando en ese sueño, eso lo cambia todo, ¿no? Porque sabe que de alguna forma hay un mundo despierto y ese mundo está soñando. Efectivamente, eso le puede durar solamente unos segundos o puede durar minutos, quizás 15, 20, 30 minutos, lo que dura la fase REM. Sí, es increíble. Yo reconozco que he tenido ese contacto con los sueños lúcidos, pero he tenido casi apenas un aperitivo porque las pocas veces que me ha sucedido
me ha durado apenas 3 segundos y digo, ¡ay, que ahora vendría la mejor parte! Que estaba yo empezando a controlar esto y se ha esfumado con una velocidad pasmante, así que Sí, me sí. da rabia porque, pues Eso eso, es lo habitual, ¿eh, Rosa? Pero fíjate, el haberlo experimentado, como lo cuentas tú, ya es algo increíble, ¿eh? Porque como la mitad de la gente nunca ha experimentado un sueño lúcido. La mitad de pues te iba a preguntar, yo hubiera dicho que la mayor parte de la gente habría tenido como estos aperitivos de apenas 1 o 2 No, segundos. no, No. mucha gente no ha tenido, la mitad de la gente ha tenido algún sueño lúcido, que ya es mucho, ¿eh? Que decir, alguna vez cuando se habla de esto, mucha gente te viene y te dice, pues yo he tenido eso, pero no sabía ni lo que era, y además mucha gente te dice, se lo he contado a algún amigo, a mi pareja y tal, y te miran como diciendo, pero ¿qué estás diciendo? Claro, si no has tenido un sueño lúcido, es como una cosa extraordinariamente rara. Entonces, la mitad de las personas lo han tenido, pero pasa como lo que cuentas tú, ¿no? Se tiene unos segundos, quieres agarrarlos, una sensación muy especial, ¿no? Yo creo que estás de acuerdo, es una sensación que luego comentaremos a lo largo de la historia de la humanidad, se ha llegado a pensar que eso era un indicador de que había algo más allá, ¿eh? Algo, una vida después de la muerte. Y el tema es que se desaparece tan rápidamente que uno se queda con las ganas de volver a repetir, pero hay técnicas para que te despiertes más veces y sobre todo para mantener el sueño. Mantener el sueño es toda una técnica también, porque la tendencia es a que se diluya, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Me imagino que esto en la antigüedad, la cantidad de interpretaciones que ha tenido que tener tiene que ser increíble, así que esto nos lo tienes que contar. Oye, has dicho que el 50% de la población más o menos es el porcentaje que lo ha podido experimentar, aunque sea de manera así tan Sí, casi fugaz. casual. Vale, un 50% todos lo ha experimentado, pero un 100% desearía poder controlar sus sueños, ¿no? Y poder Bueno, intervenir hombre, ahí. Decir, controlarlo sí, pero bueno, podemos tener la experiencia, ¿no? Podemos tener la experiencia, no, la verdad es que te cambia la perspectiva del mundo, ¿eh? A sí, mí, o sea, a mí me la cambió cuando empecé a tenerlo, ya te digo, de joven, de adolescente y tal, te cambia la perspectiva y dices, bueno, aquí hay algo, ¿no? Interesante. Entonces, claro. sí, yo creo que todo el mundo. También has mencionado que efectivamente esto se repite mucho, gente que dice yo sueño poco, sueño mucho, y merece la pena recordar que esas fases REM y no REM que se suceden a lo largo de la noche en distintos bloques, ¿no? 5 o 6 veces a lo largo de la noche, efectivamente en la fase REM es en el periodo donde hay más ensoñaciones, principalmente en esa fase, y que generalmente como el sueño REM, el de las ensoñaciones, es un sueño más superficial, lo más habitual si no ponemos un despertador es que nos despertemos en fase REM Eso y, es. y, y entonces sí que porque es un sueño más superficial, justo ahí te despiertas y sí que te acuerdas del sueño. Lo Sí. que pasa es que muchas veces nos despertamos con la alarma y claro, a lo mejor te has despertado en una fase no REM y no recuerdas lo que estabas soñando, pero no quiere decir que no sueñes, ¿no? Sino que si no te has despertado en esa fase no te acuerdas. Exactamente, siempre soñamos todas las noches y de hecho los meditadores o los entrenadores, los soñadores lúcidos es un tema que intentan, ¿no? Porque uno de los aspectos interesantes es hacer un diario de sueños, porque va a haber temas que se recuerden y va uno a intentar a modificar, sin llegar al sueño lúcido, a modificar esos temas, ¿no? Imagínate que, por ejemplo, yo sueño mucho con, yo creo que con mi madre, o sueño mucho con que estoy ejerciendo de médico, ¿no? Soy médico, lo que sea, ¿no? Entonces, si eso lo sé, puedo entrenarme durante el día a que cuando aparezca una situación de esas que se repiten en los sueños, hacer lo que llamamos un chequeo de realidad, es decir, recordarme que es posible que esté soñando, con lo cual resulta mucho más fácil despertarse, ¿sabes? Entonces, conocer el contenido de los sueños normales que tienes, sobre todo para muchas personas se nos repiten algunos temas, ¿no? Es ir allí a por ellos. Entonces, el sueño REM efectivamente es el momento, y esta también es una de las razones por las que los meditadores lúcidos se suelen poner una alarma hacia las 4 o así de la mañana, porque los últimos ciclos tienen mucho más porcentaje REM, como ya sabes, ¿verdad?, que los primeros. Entonces es mucho más fácil a partir de las 4 o 5 de la mañana despertarse en el sueño. Te despiertas, vuelves a dormirte y es bastante fácil despertarse ahí. Sin embargo, en las primeras horas de la noche es más difícil tener un sueño lúcido, ¿eh? Ajá, qué interesante. Sí, claro, las fases de sueño REM se van ampliando en duración conforme se repiten los ciclos a lo largo de la noche y hacia las 4 o 5 de la madrugada entiendo que ya son más largos y es un momento Exactamente. idóneo, El ¿no? sueño es más ligero, no necesitas descansar tanto, no es como al principio de la noche, ¿no? Que el sueño no REM es tremendo, claro, porque el cuerpo tiene que descansar. Y entonces ahí es relativamente fácil despertarse, hacer alguna práctica para facilitar, inducir el sueño lúcido y despertarse, ¿eh? Ya te digo, lo habitual es que los meditadores lúcidos intenten despertarse hacia las 4 o 5 de la mañana para seguir durmiendo un par de horas más y en ese rato hacerlo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Y has dicho que entonces no todo el mundo tiene sueños lúcidos. Yo justo te iba a preguntar que qué personas pueden tener sueños lúcidos, tipo, no sé si también hay alguna asociación con algunos cuadros o patologías o enfermedades o tratamientos farmacológicos que puedan influir Sí. en que esto se dé de una manera
más frecuente, si solo siempre, o sea, esto solo ocurre en la fase REM. No sé, si nos puedes dar así como más detalles en este Sí, sí. sentido. Hay bastante dato, por supuesto. En fase REM es cuando suelen ocurrir. ¿Se ha descrito algún caso en fase 3 no REM que parece ser que son unos sueños más en blanco y negro, menos lúcidos, etcétera? Pero en general diríamos que en fase REM es cuando se dan todos. ¿Y qué perfil? No hay especial género. En edad sí que resulta algo más difícil a partir de los 60 años o así. Es como que hay una disminución de esa conciencia del sueño lúcido. Si no lo has tenido anteriormente, va a resultar más difícil que tengas los primeros sueños lúcidos a partir de esa edad. Luego hay algunos factores que son curiosos, por ejemplo, la asociación con la meditación, yo creo que eso ya se sabe, ¿no? Porque luego comentaremos, el intentar ver el mundo como un sueño es uno de los elementos que facilita que en el sueño también lo veas como un sueño y entonces te despiertes, ¿no? Entonces la meditación se asocia a eso. Pero fíjate que algunas cosas que no recomendaríamos, como el uso de pantallas, sobre todo de realidad virtual, los chavales que hacen realidad virtual y que están muy acostumbrados como a meterse en esos mundos, etcétera, parece ser que tienen una mayor facilidad para cuando están soñando, es como que lo equiparan a esos mundos inducidos de realidad virtual y tienen mayor facilidad. Fíjate, es un tema curioso. Por lo demás, no hay ninguna enfermedad especial que se asocie, ninguna práctica, realmente es entrenable, y sí que ya comentaremos cómo se puede entrenar. Y luego pues hay personas que tienen una especial facilidad, pero no está muy claro por qué tienen esa habilidad. Y, por ejemplo, si tiene lugar durante la fase REM principalmente, es también más fácil que se produzca durante las siestas. Sí, esa es una muy buena pregunta. Realmente las siestas, tal y como la tenemos conceptualizadas los españoles, ¿no? Quiero decir, de comilona, bebidona y luego dormir. Ahí es complicado. Quiero decir, porque está demasiado espeso el cuerpo. No sé si me explico. Ahora, en lo que los anglosajones Tenemos llaman... toda la sangre en los intestinos. Exactamente, eso es demasiado pesado para qué. Pero lo que los anglosajones llaman naps, es decir, esa especie de duermevela, esos episodios, cuando no comes mucho, esa medio siestecilla, ahí es especialmente factible. Y también los que buscan sueños lúcidos es un momento que les gusta. Después de comer, pero una comida ligera, quedarse ahí en un estado de medio atontamiento, ahí es relativamente fácil también porque son sueños muy superficiales. Es decir, el problema es al principio de la noche que el sueño es muy profundo y no es imposible si haces la transición de despierto a dormido, pero esa transición es compleja. Si luego tienes que despertarte dentro del sueño, lo más fácil es cuando el sueño es muy ligero o al final de la noche. Ajá. Es toda una tecnología, quiero decir que por eso en el libro la desarrolla, toda una tecnología de entrenamiento y yo te diría que si alguien se entrena en serio, es difícil que en un mes o 2 meses de entrenamiento no tenga alguna experiencia. Ajá. Porque estos sueños lúcidos entiendo que no ocurren, el que los tiene así de manera más habitual, no los tiene a diario. No lo tiene, diría. Fíjate, se considera un soñador lúcido frecuente, fíjate, con uno al mes. Uno al ¡Una mes. vez! Pero bueno, yo pensé que esto podía ser a diario. No. Hombre, la gente que practica mucho, en temporadas que practica mucho, puede tener 2, 3 a la semana, pero no, diario. Incluso yo he conocido personas que tienen un desarrollo ahí meditativo tremendo. Y yo es unas cosas que siempre pregunto, ¿no? A los maestros de meditación, bueno, ¿qué tal de sueños lúcidos? ¿Cómo va? Porque a mí me parece un indicador importante, incluso ellos 3, 4 por semana es una cifra muy frecuente. Ya te digo, en lo que es investigación se considera soñador frecuente como una vez al mes, o sea que igual tú estás también, Rosa. Quién sabe, voy a empezar a anotarlo en un cuaderno, a ver cómo voy yo de frecuencia, pero a este nivel de fugacita que he experimentado yo, poco. Me ha parecido también muy interesante, Javier, que has hablado de niveles de lucidez. Sí, esto es muy importante. Esto podrías explicárnoslo, Sí. porque entiendo, ¿no? Uno intuitivamente entiendo que tiene que haber como grados, ¿no? Hasta Sí. qué punto, y luego hasta qué punto se puede intervenir. Sí. Todo es entrenable, desde el mínimo nivel de lucidez hasta el máximo. Digamos que el mínimo es simplemente lo que decía, darse cuenta de que estamos en un sueño, ¿no? Y entonces el proceso es como si tú estuvieses en una película que se está produciendo donde no tienes ningún control. ¿Me explico? El entrenamiento progresivo lo que te permite es ir tomando control de lo que está ocurriendo. Se recomienda, por ejemplo, empezar a hacer aparecer cosas o hacer disminuir cosas, ¿me explico? O sobre todo temas como volar, ¿no? Volar es digamos,
lo máximo para la gente cuando empieza, ¿no? Porque la sensación de volar en sueños es una sensación muy agradable, una sensación de como de velocidad, etcétera, ¿no? Entonces se recomienda ir haciendo cosas progresivamente que quieras hacer. Que vayas haciendo eso no quiere decir que consigas controlar el sueño, ¿eh? Consigues hacer algunas cosas dentro del sueño. Si el control es todavía mayor, o sea, en situación de máximo control, uno sabe que está soñando, sabe que tiene el cuerpo tumbado, es decir, sabe que hay otra realidad aparte simultáneamente, ¿eh? Quiero decir, es capaz de controlar todo lo que ocurre, ¿eh? Aunque controle todo lo que ocurre, fíjate que, por ejemplo, aparecen personajes, la interacción con los personajes es otro tema que podemos hablar de ello, ¿no? Aparecen personajes, pero los personajes no los controlan. Quiero decir, puedo decir que aparezca mi madre, imagínate, no, esté viva o muerta y tal. Puedo conseguir que aparezca, pero luego mi madre del sueño hace lo que le da la gana. Quiero decir que no. El control nunca es absoluto del todo porque habría como un cierto componente inconsciente. Pero fíjate que se puede hacer prácticamente todo, ¿no? Entonces, atravesar paredes, cualquier tipo de cosa que sería inimaginable en la vida real, ahí la puedes hacer, pero tienes que entrenarte, ¿eh? Por ejemplo, volar, hay que entrenarse, quiero decir, vuelas pero te das una torta o aterrizas demasiado rápido, o quiero decir, hay como una especie de cuerpo del sueño que tiene que ser entrenado para hacer las cosas y se va entrenando progresivamente. Pero el máximo nivel de control del sueño es fascinante y está relacionado, luego comentamos si quieres, con aspectos espirituales también, ¿no? El nivel de profundidad en la meditación que se puede alcanzar en un sueño lúcido, que te pones a meditar en un sueño lúcido, que eso, fíjate, sería la recomendación desde la perspectiva de las tradiciones espirituales, ese nivel de meditación es difícil de alcanzar en el mundo normal, ¿eh? Entonces, es fascinante. Oye, qué interesante. O sea, que, claro, yo no me había parado a pensarlo. O sea, que tú, claro, digamos que es el control con respecto al sueño es con respecto a ti, no con lo que ocurre en el resto de la escena. El- Puedes controlar cosas, pero nunca controlas de todo, ¿sabes? Siempre hay un margen ahí de cosas que ocurren. Ya te digo, incluso aunque hagas aparecer personajes, al personaje no lo controlas, el personaje hace lo que le da Eso. la gana. Claro, claro. Y luego, por ejemplo, yo la verdad que mi poquito contacto con este mundillo de los sueños lúcidos hubiera asumido que siempre tiene un carácter positivo, es decir, que yo asumía que el que se pone a volar vuela y que no te vas a caer, porque es un sueño que puedes volar sin caerte, pero estás dando a entender que te puedes caer, puedes morir en un sueño lúcido. ¿Cómo va esto? Sí, puedes morir en un sueño lúcido, que decir, un sueño, por muy lúcido que sea, tú tienes control, pero luego aparecen cosas, ¿no? Que decir, puedes morir en un sueño lúcido, te pueden aparecer monstruos en un sueño lúcido, ¿no? Lo cual es muy interesante desde la perspectiva, digamos, psicoanalítica, ¿no? Quiere decir que los sueños, por supuesto, tienen conexión con todos tus fantasmas, tus historias personales, traumas, todo lo que quieras, ¿no? Entonces, el sueño lúcido, y de hecho, se está utilizando en aspectos terapéuticos, ¿no? Y a mí me ha ocurrido muchas veces con pacientes y a mí mismo me ha ocurrido, ¿eh? Es decir, que igual aparece un monstruo, ¿no? Que se repite, que te persigue. En la vida real lo que sueles hacer es despertarte, ¿no? Y entonces es como una fobia, evitas la fobia, ¿no? Y por tanto la pesadilla se mantiene. Entonces lo que se recomienda al paciente, yo también lo he hecho personalmente, es quedarte ahí, digamos, enfrentándote, no agresivamente, ¿no? Sino preguntándole al monstruo qué quieres, en qué te puedo ayudar, etcétera. Y si haces eso, que aunque estés lúcido y sepas que es un sueño, da un poco de yuyu, ¿eh? Porque un monstruo siempre es un monstruo, siempre el monstruo se muta y aparece el origen del conflicto. ¿Me explico? Pues en mi caso aparecía mi padre, en otras personas aparece la persona con la que tiene conflicto. No sé si me explico. Ajá, Fíjate, sí, te explico. eso que fíjate que es psicoanalítico total, ¿no? Que dices, bueno, esto, pero es que ocurre en los sueños lúcidos. No, pero Entonces, eso tiene sentido, ¿no? Es como, tiene sentido. Tiene ujú. sentido. O sea, yo intuitivamente te voy a decir, escuchándote, la hipótesis mental que me acabo de hacer, porque estaba pensando también, ¿no? En el sueño, cuando pensamos en el estudio de los sueños, pensamos en Freud, en el psicoanálisis, pero en los últimos años, ¿no? También con Hobson se estudia mucho lo que es la morfología del sueño, la forma, la arquitectura, ¿no? Como los aspectos más formales, que es un poco lo que ocurre en la psiquiatría, cuando Sí, decimos a nuestros pacientes que a veces no necesitamos conocer todos los detalles del contenido del delirio para claro. poder estudiar bien a ese paciente, ¿no? Sí. Saber cómo se expresa, cómo es su lenguaje, ver cómo está ese pensamiento, ya nos da más información que el contenido del delirio en sí. Sí, sin Y duda. entonces mi reflexión conforme te escuchaba era, claro, en el sueño, que no se apaga el cerebro, sino que hay como una desconexión, el córtex prefrontal es como si se desconectara del resto de regiones cerebrales, de tal manera que la amígdala y las regiones más emocionales se hiperactivan y de una manera caótica aparecen escenas del pasado mezcladas con escenas presentes, con preocupaciones del pasado, con preocupaciones presentes. Y yo no sé si en el sueño lúcido esa activación cerebral cambia
si cambiara, yo me imagino un cerebro en el que en vez de estar el córtex prefrontal tan desconectado del resto, porque al final el córtex prefrontal es el que pone orden, yo siempre le llamo aquí en este podcast la maricondo cerebral, al estar como desconectado hay una actividad caótica y todo aparece entremezclado. A lo mejor en el sueño lúcido es que no está tan desconectado el córtex prefrontal o está más activado y por eso hay esta vivencia de control. Yo intuitivamente esta sería mi hipótesis, pero no he leído nada, ¿eh? Sí, parece que neurofisiológicamente lo que se plantea es eso también, ¿no? Quiere decir que las experiencias que se tienen en el sueño lúcido son muy similares a las que ocurren en la vida real. ¿Me explico? Quiere decir, si yo estoy, no sé, haciendo deporte en el sueño lúcido, incluso los músculos que se mueven, la actividad, las áreas cerebrales que se activan son similares a las que se activarían en la vida real, ¿no? Entonces, hay efectivamente... Y luego lo que es la consciencia, es decir, yo estoy soñando, yo soy García Campayo, yo soy el que está ahí mirando. Claro, eso requiere una cierta conexión frontal porque es mucho mantenimiento de la sensación de yo, ¿no? En un contexto aparentemente caótico como es el sueño. Entonces, sí, parece que van las hipótesis por ahí, por lo que tú comentas. Por ahí va. Muy bien. Pues nada, habrá que investigar porque tiene, ¿no? Parece fascinante. Y yo creo que puede, ¿no? Indirectamente explicar también muchas cosas. Muchas cosas. Así que bueno, el sueño siempre ha fascinado y sigue fascinándonos. Mira, también has mencionado el tema de volar y digo, claro, yo efectivamente mis pocos contactos, de hecho, casualmente han sido volando. ¿Cuáles son los temas más repetidos? ¿Es este el de volar el más repetido? ¿Qué hay de...? Yo intuitivamente digo, pues también tiene que estar el sexo ahí sobre la mesa, ¿no? Ay. Qué buena psiquiatra eres, como sabes, porque es decir, volar, efectivamente, puede ser, por un lado, una de las causas de que aparezca el sueño lúcido. Quiero decir que cuando haces una cosa rara, como es volar, que evidentemente tal, es cuando uno dice, esto no puede estar pasando, ¿no? Porque para darse cuenta del sueño durante el sueño, lo que llamamos despertarse desde el sueño, lo que se entrena durante el día es cuando te pasa algo raro, hacer alguna prueba, por ejemplo, tirarse el dedo, lo cuento en el libro, ¿no? Aquí te tiras del dedo, no pasa nada, en el sueño te tiras del dedo y se estira. Tiene que ser alguna prueba que el resultado sea diferente en el sueño y tal, ¿no? Entonces, volar, lógicamente, es también una cosa que te puede hacer despertar en el sueño, pero también es de las primeras cosas que cuando uno se despierta en el sueño dice, voy a hacer, ¿no? Y el sexo, efectivamente, es la segunda. Quiero decir que en cuanto uno ya controla un poco, pues induce la aparición de una persona, ¿no? Y tiene relaciones sexuales. La verdad es que la sensación que se tiene, aunque pueda parecer extraño, es de una gran profundidad. Está descrito por todas las personas que lo han inducido. Es decir, que parece que el cerebro se involucra en eso de una forma además muy sensorial y muy ligera. Es como una cosa agradable, espiritual también, en el sentido de conexión. Es un tema interesante. Es el segundo cosa que más se hace. Y luego, pues otras cosas que suele hacer es, por ejemplo, atravesar paredes, hablar con gente con la que quieres resolver temas. Hay algunos temas. Luego hablamos, sí, que es también de las interacciones con los personajes del sueño, ¿no? Porque ese es un tema que yo lo que voy a contar aquí ya sé que va a parecer raro, pero bueno, estamos en confianza, no soy nadie, ¿no? Es que no se ha llegado a explicar los personajes del sueño, a veces es como que están fuera completamente del control inconsciente incluso. ¿Me explico? Fíjate que Jung, Carl Gustav Jung, famoso psiquiatra, ¿no? Heterodoxo, discípulo de Freud, decía que en sus sueños, era un hombre, bueno, todos conocemos, ¿no? La profundidad de este hombre, que en sus sueños aparecía un personaje sistemáticamente, un tal Filemón, y él decía, eso no está en mi inconsciente. Fíjate, se ha llegado a hablar de que el sueño sería una especie de interfaz donde podrían aparecer el 95%, son rollos nuestros de nuestro inconsciente, pero un pequeño porcentaje podría aparecer cosas, y son todas las tradiciones que han trabajado mucho con los sueños lúcidos, tanto la tibetana como la de la chamánica, Carlos Castaneda, ¿no? Muchos de los que nos oyen habrán leído sus libros, ambas lo dicen, que hay algunos elementos en el sueño que no son de nuestro inconsciente, que serían como que aparecen ahí. Entonces, enfatizaría lo que dices de estados alterados de consciencia, ¿no? Y de una especie de conexión con otras cosas. Ahí lo dejo, ya sé que esto es imposible de demostrar y raya, ¿verdad? Tal, pero la impresión subjetiva, nosotros estamos haciendo un estudio ahora de investigación sobre la interacción con los personajes de los sueños cuando son lúcidos, porque claro, cuando son lúcidos lo ves todo con una claridad tremenda. Y la mayor parte de la gente está de acuerdo en esto. Su impresión subjetiva es que el 90% de lo que aparece es todo inconsciente, proyección, etcétera, pero hay un pequeño porcentaje ahí que es
raro. Y ese Ajá. raro llámalo como quieras, ¿no? Muy bien, pues nada, nada, luego nos cuentas de esto, tampoco me lo había planteado, así que veo que no paran de Es salir un tema, cosas, ¿no? sí, Esto es sí, sí, como cuando indagas en un campo bueno, y aparecen nuevas preguntas. De hecho, otra pregunta que me estaba haciendo, cuando has contado el tema de los temas, valga la redundancia, más frecuentes de los sueños lúcidos es volar y las relaciones sexuales, yo creo recordar, ¿no? Porque, a ver, durante el sueño REM hay una parálisis de la musculatura, ¿no? Por eso no actuamos nuestro sueño, porque no saldríamos corriendo de la cama. Sin embargo, sí que, no todo el mundo, pero a nivel de neurofisiología sí que hay cambios, ¿no? Corporales. Y, por ejemplo, hay gente que sí que puede tener un orgasmo mientras está sí, sí, durmiendo. efectivamente, sí, sí, sí. De hecho, es una de las formas, ¿no?, de distinguir, pues eso, la hipotencia, por ejemplo, en varones, ¿no?, fisiológica, de la psicológica, etcétera, etcétera, sí. Probablemente sí, ¿eh? Quiere decir que ese aumento del impulso sexual puede estar también asociado a la propia fase REM, ¿eh? Depende de personas y depende de circunstancias, etcétera, ¿eh? Es decir, que no es necesariamente lo que más gente hace, sobre todo lo hace al principio. Yo creo que conforme va teniendo uno más, digamos, maestría, más conocimiento del sueño lúcido, se plantea otras cosas, ¿no? Intenta conectar con otros sitios, intenta viajar a otros lugares, ¿no? Porque hay mucha tradición de lo que se hace en los sueños lúcidos en diferentes escuelas, ¿no? Y como te decía, eh, desde la tradición espiritual, lo máximo es meditar en el propio sueño lúcido. ¿Me explico? A eso se Ajá. llega a unos estados de profundidad que son difícilmente alcanzables y no es imposible, ¿eh? Y no Ajá. es imposible cuando uno se lo propone. Pues de hecho, cuéntanos un poquito, justo si quieres, me adelanto, porque te lo quería preguntar luego, pero esa conexión entre la meditación y el sueño lúcido, Sí. porque parece que tienen como mucho en común y ya esto que estás contando parece ya que uno trasciende y se eleva sobre el planeta Tierra, vamos. Pues fíjate, una de las hipótesis que se maneja, y a mí me parece verosímil, a ver qué te parece a ti, claro, la meditación, sobre todo las meditaciones, bueno, pues atencionales, no duales, etcétera, en fin, las que se están trabajando ahora en ciencias contemplativas, uno de los elementos con los que trabaja y disminuye es lo que llamamos el diálogo interno, ¿no? Esta charla continua que está funcionando, ¿eh? Entonces, se piensa que hay una fuerte relación entre ese diálogo interno, lógicamente, y el contenido de los sueños. ¿Me explico? Es Ajá. decir, uno se pone a meditar y ahí aparecen todo tipo de pensamientos, preocupaciones, que es no estoy consciente. Y está muy relacionado con lo que sale dentro de los sueños. Entonces, esa correlación entre el contenido de los sueños y el diálogo interno hace que en las personas que meditan, que cada vez tienen menos diálogo interno, lo que ellos describen, creo que es algo experienciable para la gente que lleva años meditando, es que los sueños cada vez son más limpios, digamos. Es decir, no hay tanto contenido mental. ¿Me explico? Es lo que en las tradiciones meditativas se ha llamado el sueño sin sueño. Es decir, tú estás físicamente, etcétera, tú estás consciente de estar dormido, pero digamos que no aparece tanta historia en los sueños. Aparece algo mucho más etéreo, mucho más. Y eso tendría una relación, ¿no? Es como que el diálogo interno y los contenidos de los sueños estarían relacionados y por eso los meditadores tienen más facilidades para despertar en los sueños porque hay menos follaje, digamos, que desbrozar, ¿no? Es Ajá. más limpio, más puro. Ajá. De hecho, te iba a preguntar justo cómo se pueden entrenar estos sueños lúcidos y si solo lo puede entrenar la gente que ya lo ha tenido alguna vez, claro, porque que nunca lo ha experimentado no puede entrenarlo, ¿o cómo? No, no, no. Cualquiera, aunque nunca haya tenido, puede entrenar. Ya he dicho que a partir de cierta edad suele ser un pelín más difícil, pero no imposible. Habría dos formas de entrenarlo, ¿no? Simplifico mucho porque, claro, es largo. El que quiere profundizar, que lea el libro. Que se vea que lo has escrito, ¿no? Esto es un Sí. aperitivo, Claro, como... pero con lo que cuento se hace una idea. Claro, para llegar al sueño lúcido puede hacerse desde dormido, es decir, yo tengo un sueño normal y en un momento dado me doy cuenta de que estoy soñando, sueño lúcido desde dormido, o desde despierto. Desde dormido es lo más fácil. Lo que hacemos es entrenar durante el día lo que te comentaba, ¿no? La sensación de que todo es un sueño. Esto está en todas las tradiciones meditativas, ¿no? Y lo que se llama chequeo de realidad. Es decir, a poco raro, por ejemplo, hoy estamos teniendo esta entrevista que es algo poco frecuente, ¿no? Es la primera vez que lo tenemos, pues yo me he tirado del dedo diciendo, bueno, a ver si esta entrevista es real, ¿no? Me he tirado, es decir, en cuanto te sales un poco de lo normal, te lo haces esto, te tiras el dedo y puedes hacerlo igual 10, 15 veces al día. Esto forma parte de tu funcionamiento normal y en el sueño, como hay tantas cosas raras,
haces esto y pillas, ¿me explico? Yo, el primer sueño lúcido que tuve fue así, sobre todo los he tenido a partir del sueño, ¿no? Cuando tenía 16 años, iba a buscar a un amigo que vivía en el 36, iba por la calle y la calle pasaba del 34 al 38. Y dije, qué raro, ¿no? Y como estaba acostumbrado a hacer eso, tiré y ¡buf! Se estiró el dedo. Y dije, ¡guau! Estoy en un sueño, ¿no? Que es la sensación que imagino que tenías tú. ¡Guau! Un sueño lúcido. El problema es que ese subidón normalmente hace que el sueño lúcido se diluya y por eso hay técnicas para mantener el sueño lúcido. Esa sería una forma. Y luego hay otra forma, que es bastante más complicada, que esta es la que se recomienda. Sí, ¿qué vas a decir algo? A ver, sí, tengo una pregunta. Has dicho lo de tirarte el dedo, pero, o sea, en el sueño lúcido entonces se altera nuestra capacidad de movimiento que en teoría está paralizada ¿o cómo? O sea, porque en teoría no te puedes mover, ¿no? Estás en sueño No, REM. estoy hablando del cuerpo del sueño, del cuerpo del sueño. Es decir, que, Ah, vale, vale. claro, Tú en que tu sí, sueño, en vale, el sueño, perdón. sí, sí. El cuerpo que tú ves en el sueño, imagínate, yo en el sueño lo que estaba era paseando, soñando que paseaba por la calle y no estaba el número 36 y en ese cuerpo del sueño, yo me tiro de ese cuerpo del sueño, pues tú estabas olvidando. Ah, vale. No el cuerpo que está en la cama que vería tu No, no, pareja. no, 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 sino Inmóvil. en el sueño, Vale. el cuerpo ese del sueño es el que se estira y entonces ese cuerpo del sueño vuela, ese cuerpo es Ah, vale. estable, es Se como el estira, cuadro pero tú no fantástico. sientes nada, sino que sientes que el dedo se alarga y dices, estoy en Matrix. Estoy en Exactamente. Matrix, que es, estoy en el Exactamente, sueño. estoy en Matrix, etcétera, etcétera. Sí. Luego otras cosas también se alteran y tal, luego sí que comentar. Entonces, esa sería una de las formas de despertar en el sueño. Y luego la otra, que es la que recomiendan más las tradiciones meditativas, pero es mucho más difícil, es hacerse consciente del proceso de pasar de despierto a dormido, ¿no? Entonces, ahí las recomendaciones serían los siguientes. Uno, no estar muy cansado, es decir, cansado, pero no de esto que te tiras en la cama muerto, matado. Ahí es imposible, ¿eh? No se hace tumbado, sino que la recomendación es hacerlo sentado, o postura tradicional de meditación, o simplemente con la columna vertebral vertical, y uno se deja, pero en ese estado, quiere decir que la columna vertebral tiene que estar vertical. Y entonces el proceso que ocurre siempre es el mismo. Uno cierra los ojos y pasa el tiempo, y entonces empieza a ver imágenes, ¿no? Que es estas alucinaciones hipnagógicas, ¿no? Que empiezan a aparecer. Pero yo las veo como que estoy fuera. Hay un momento que es el momento cumbre en que yo estoy dentro de esas imágenes. ¿Me explico? Que yo salto de ser espectador a ser protagonista. Ahí es el momento que sí tienes suficiente capacidad de atención. Generalmente lo que se recomienda es estar, por ejemplo, contando. 1, 2, 3, 4 y sigues contando, como se hace muchas veces en la meditación, aparecen esos sueños, intentas darte cuenta del salto y si te das cuenta del salto, en ese momento estás lúcido cuando saltas a la imagen y tú estás de protagonista, por eso te decía, es muy parecido a lo que ocurre con los juegos de realidad virtual, ¿no? Es como que tú estás matando marcianitos y de pronto estás ahí, que eres uno de los marcianitos que lo tienes, ¿no? Ese salto te permite entrar directamente al sueño lúcido desde despierto. Esto es bastante más complicado, y requiere, pues, en fin, pues ya lo ves, ¿no? Y esto es lo que se suele hacer, por ejemplo, a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana resulta mucho más fácil hacer ese. Tiene que quedarte algo de sueño, pero estar no agotado físicamente como sueles estar a las 12 de la noche, ¿no? Y puedes hacer ese salto. Bueno, ya ves que Y requiere aquí su tecnología y tal, pero es es fascinante. tecnología. Y yo me estaba pensando, pues entonces la gente que juega a ciertos videojuegos podría tener también una predisposición o es Sí, 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 totalmente sí, 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 independiente. por eso te he dicho, la gente que juega a un sistema de realidad virtual tiene más facilidad como grupo, para hacerlo. No es que necesariamente solo por jugar y tal, pero sí que es cierto que cuando se hace una de las variables que se ha visto que correlaciona con mayores sueños lúcidos es eso, ¿no? El Ajá. jugar a juegos de realidad virtual donde uno se meta, no pantallitas estándar, sino que como uno se mete ahí a matar gente y tú Ahí ves que estás de protagonista ahí, ¿no? Pero entonces el siguiente paso de los mundos virtuales inmersivos y del metaverso va a ser no tanto como conocemos el metaverso, sino directamente que nos pondrán un chip en el cerebro, en nuestro córtex prefrontal, que facilitará la activación en mitad del sueño, que será mucho más interesante o no. El ¿O cómo lo metaverso. Bueno, ya se está haciendo, quiero decir. Fíjate vais que ahora, por ejemplo, se haciendo? está utilizando los sueños lúcidos, sobre todo para tres tipos de patologías. Uno, fobias, ya lo hemos dicho, ¿no? Uno puede enfrentarse Ajá. a ello. Otra, duelos. Fíjate, se ha muerto mi madre, imagínate, ¿no? Y yo no me he podido despedir de ella, tengo un sueño tal. Como el tema digamos, del duelo y la reconciliación es interno, yo puedo visualizarla, despedirme de ella, ayudo al duelo. Y también traumas, ¿no? Traumas, por supuesto, el trauma es complejo y otras técnicas son más eficaces, ¿no? Como el EMDR, pero ayudaría a ciertos temas. Entonces, lo que se hace es
el individuo está en el laboratorio del sueño, cuando llega a la fase REM, ha llegado a un acuerdo con él que el terapeuta le va a decir alguna frase, oye, estás dormido, haz esto, porque lo han ensayado ya y lo han visualizado, ¿no? Es decir, haz aparecer a tu madre, despídete de ella, etcétera, etcétera. Y tiene bastante eficacia, lo que pasa es que, claro, es un montaje, como te puedes imaginar. Eso ¿No? te iba a decir, Javier. De hecho, me parece que es un montaje complicado de llevar a cabo. Yo creo que si fuera la paciente, yo no me podría dormir con alguien al lado pensando que a saber. No podría conciliar el sueño, pero es que además lo que me parece todavía más complicado es que si esto ocurre de manera tan infrecuente y no sé, pero igual es porque a mí me ha pasado de una manera tan de apenas unos segundos y se esfuma rápido, que en mi mente está que entrenarlo tiene que llevar mucho tiempo, mucha práctica y que a lo mejor justo ese día que te vas con tu terapeuta que te haga esto, ese día no te pasa y se te esfuma muy rápido. Pero no te pasa, pero quiero decir, no es con el terapeuta, con el psicólogo, que sea que estás ahí en su... No, pasa a un laboratorio de sueño y entonces Sí, como estás con el electroencefalograma, cuando llegas a fase REM, entonces sí, eso sí. una voz te dice tal y entonces, claro, entras. Fíjate que lo que se hacía Sí, en las pero que tienes que tradiciones... haber entrenado mucho para conseguir entrar, quiero decir. No, porque tú vas a entrar de forma natural Vas a entrar en fase en REM, fase pero REM. Y entonces alguien te va a decir al oído, oye, estás soñando. Lo único que van a entender es la frase que te dicen para que, claro, tú sueñas, imagínate, yo estoy en la ciudad tal y de pronto, oye, estás soñando. Entonces, yo tengo que haber entrenado para saber que ese desencadenante me indica que ya estoy lo soñando entiendo. y estás soñando. No Vale, requiere mucho entrenamiento eso, ¿eh? Lo que vale, que es eso el no follón, requeriría tanto entrenamiento. Vale, ya lo he no entendido. requiere mucho entrenamiento, lo que requiere es el laboratorio de sueño, etcétera, pero normalmente no Sí. es muy difícil eso, ¿eh? No, además, mira, ahora que lo dices me es fácil de entender, porque ¿sabes lo que me pasa a mí cuando estoy a punto de despertarme, cuando suena la alarma? Que si estoy en fase REM, la alarma se incorpora como parte de mi sueño. Claro. Eso es lo habitual, fíjate. Por La ejemplo, alarma es como empieza a pasar el sonido de la discoteca, pero estoy ahí todavía durmiendo. mira, no sé si conoces estos dispositivos, que son gafas que producen... Esto es para inducir el sueño lúcido. Entonces, cuando hay sueño REM y hay movimiento rápido de los ojos, aparecen luces aquí, ¿sabes? Y entonces las luces se incorporan al sueño, es fascinante. Anda. Entonces, claro, hay que, digamos, entrenarse a saber cómo... Imagínate que yo estoy de nuevo, imagínate paseando por la ciudad, por mi ciudad, y de pronto se pone todo rojo. Porque son estas luces. Si digamos yo me he entrenado, pero que no requiere mucho entrenamiento, es decir, si yo me acuerdo, si en el sueño se pone todo rojo, es que estoy Estoy soñando, soñando. ¿sabes? Y entonces te facilita. Por eso digo, hay una cantidad de estrategias como de apoyo durante el sueño que se incorporan al sueño, pero tú tienes que saber que se incorporan. ¿Sabes? En la tradición meditativa lo que se hacía era esto, ¿no? Esperar a que estuvieses dormido, que se moviesen los ojos, ya lo sabían, los tibetanos antiguos. Entonces te decían, estás soñando, ahora puedes meditar. Y entonces Qué entraban en... bueno. Ha sido toda una Qué tecnología a lo bueno, largo del no, siglo. pues tiene todo el sentido, sí, porque yo incorporo otro tipo de cosas a los sueños, como lo que es la Claro, alarma, que es mucho más, en fin, voy a cambiar. los varones que tenemos problema de próstata, vamos, es raro el sueño a las 5 de la mañana que no incorporar ir buscando un baño. Claro, es verdad, ¿no? Ir buscando un baño, pero ¿qué pasa? O incluso te visualizas con el cuerpo del sueño orinando, pero dices, oye, ¿qué pasa? Que no. Aquí no se resuelve el tema, ¿no? Me pasó mucho en el embarazo, claro, que Claro, efectivamente me daban ganas de orinar, pero yo estaba, pues a lo mejor eran las 3 o las 4 de la mañana y incorporaba que en mi sueño yo iba al baño, pero claro, pero no se resolvía. no se resolvía. Eso sí, o sea, las sensaciones corporales Se también incorporan, se se incorporan, incorporan al sueño, ¿no? se Sí, incorporan. sí, sí. Sí, sí. Qué interesante. Oye, y Javier, has mencionado las alucinaciones hipnagógicas. Te iba a pedir, para los que no están familiarizados con estos términos, que nos explicaras qué es, y aprovecho para hacerte la siguiente pregunta, que es ¿cuál es la conexión entre los sueños lúcidos y estos otros fenómenos del sueño tan conocidos como la parálisis del sueño o estas alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas? Sí, las hipnagógicas son las que se producen al empezar el sueño, ¿no? Esas imágenes más o menos estructuradas, al principio son poco estructuradas, pero luego se van estructurando. Y las hipnopómpicas, las que ocurren al salir del sueño, ¿no? Uno sale del sueño y generalmente, si te despierta una alarma, pues claro, es brusco, pero si no, es como que hay unas imágenes residuales que van apareciendo. ¿Eh? Las hipnopómpicas, las de introducción al sueño, yo he dicho cómo se utilizan para intentar entrar en el sueño, ¿no? Y las de salida del sueño también se pueden utilizar porque, curiosamente, imagínate que yo estoy, no sé, soñando, pues yo estoy jugando a fútbol, da igual, lo que sea, y me despierto. Entonces, aparecen esas imágenes, la recomendación es no moverte, porque si te mueves se pierden las imágenes. Si te das cuenta,
como reconectar con las últimas imágenes en las que estabas. O sea, yo sigo jugando al fútbol y muchas veces reconectas el sueño, y entras en sueño lúcido. ¿Me explico? Si eres capaz de no moverte, de que no haya una alarma que te despierta, si estás solo, ¿no? Pues si la pareja empieza a mover, pues ya salía todo, ¿no? Es decir, pero si estás solo y tal, puedes como reconectar con el último sueño y entras al sueño lúcido, porque además a esa hora de despertar, la fase REM es mucho más larga, superficial, y engancharías con fase REM directamente. Es fascinante el tema. Entonces, parálisis de sueño. La parálisis de sueño es un fenómeno normal que muchas personas tienen. La gente que tiene sueños lúcidos, como normalmente está mucho más centrada, mucho más atenta a todo el proceso de sueño, tiene más. Entonces hay que avisarlo a la gente porque, claro, se considera que es, ya sabes, ¿no? El tema de que el cuerpo todavía no ha recuperado la movilidad, ¿no? Que en la fase REM no existe, ¿no? Pero no se pueden ver los músculos, pero sí que está la consciencia. Entonces hay 2 o 3 minutos que no puedes moverte, pero tú dices, ¿qué pasa aquí? Que no. Y cuanto más angustia tienes, más difícil es moverte. Bueno, eso se pasa. Sí, porque la parálisis de sueño es angustiante en general. La gente que lo experimenta lo describe como una experiencia Y que se ha muerto, ¿no? Dice, estoy muerto y no puedo no me mover, puedo etcétera, mover. etcétera. Sí, Sí. sí, nada, eso en 2 o 3 minutos se resuelve solo. Lo único Pero que... entonces en los que tienen sueños lúcidos dices que es más frecuente esto. Sí, yo creo que no es tanto que sea más frecuente como que se da Ah, más cuenta del tema. Me explico, yo creo que eso nos pasa más o menos a todo el mundo porque las prevalencias no deben ser mayores en la gente que tiene sueños lúcidos. Lo que pasa es que como está mucho más consciente a todos los procesos de inicio y final de sueño, ajá. se da cuenta más frecuentemente. Vale. Bueno, Javier, vamos a tener que ir hacia la última parte de la entrevista porque te he dicho Hay que mucho tema, hay mucho tema. mucho tema, mucho. Sí, sí, sin duda han salido muchas cosas que me gustaría tratar, la verdad. Hemos dicho que se puede entrenar los sueños lúcidos, que sirven para incluso intervenciones Sí, terapéuticas, sí, sí, sí. para prácticas, para intervenciones más cotidianas, ¿no? También del día a día. A mí, una Sí. frase que sacamos ya en el podcast que hicimos del sueño es que este autor, Hobson, decía que el sueño es un espacio donde ensayamos la realidad. Y esto es muy fácil de entender si pensamos en los niños pequeños que en realidad en sus sueños reproducen todo lo que han ido aprendiendo a lo largo del día, bueno, y en la etapa adulta también, ¿no? Pero y tenemos esa sensación en la que estamos practicando, reaprendiendo, mejorando, resolviendo problemas, ¿no? Una conversación difícil que de repente la tenemos en el sueño. Entonces, tiene todo el sentido que a través de un sueño lúcido se puede hacer una intervención terapéutica si eres el afortunado o, bueno, o te esmeras bueno, pues en trabajar en esta dirección y en este campo, ¿no? Pero bueno, ahora te preparo como una serie de preguntas cortitas, entre ellas, pues algunas que ya has hecho alguna introducción, como es el hecho de cómo los sueños lúcidos, pues en realidad se conocen desde la antigüedad y cómo pues ha podido dar explicación a fenómenos incluso sobrenaturales, ¿no? En el pasado. ¿Qué nos puedes contar de esto? Sí, yo solamente un par de cosas, ¿no? Aristóteles fue el primero que habla de los sueños lúcidos en la tradición occidental, ¿eh? En la Ajá. oriental, más de 1000 años antes de Cristo, ya se habla. Pero Aristóteles, en su libro sobre los sueños, hay un momento que describe este fenómeno y también otro de los momentos importantes es Agustín de Hipona, uno de los padres de la Iglesia, estamos hablando de principios del cristianismo. Él consideraba, y no tuvo sueños lúcidos, pero conoció gente que tuvo, que eso demostraba que había una vida después de la muerte, porque el cuerpo estaba muerto y sin embargo uno seguía manteniendo la conciencia. Eso lo mantuvo Ajá. durante el tiempo, pero luego la tradición cristiana a los sueños en general lo ha mantenido como apartado porque, bueno, hubo algunas experiencias de algunos santos que pensaban que el diablo se manifestaba por los sueños y entonces en nuestra tradición judio-cristiana los sueños no han sido muy valorados, pero en ese momento Agustín de Hipona pensaba eso. Qué interesante, jope. Sí, sí, claro, es que tiene que haber habido tantas lecturas, pero bueno, te hemos dejado solo que nos des un aperitivo. Pregunta número 2, que te preparo como 10 preguntas cortitas. Javier, pregunta número 2 es, en los tiempos que corren, ¿no? En la sociedad actual donde vamos mucho más acelerados, también llevamos una vida más tecnológica, yo me hacía la pregunta, ¿es más probable que tengamos más sueños lúcidos en la época actual o era más fácil en la antigüedad? Era más fácil en la antigüedad. La vida que llevamos ahora es demasiado estresante, demasiado rápida. Nos acostamos demasiado cansados y no físicamente solo, sino sobre todo psicológicamente estamos mucho más dispersos, etcétera. Fíjate que, por ejemplo, cuando hacemos retiros de meditación, yo insisto en el tema de sueños lúcidos porque es más fácil en ese momento tener algún sueño lúcido, ¿no? La vida es mucho más rutinaria, hay más meditación y es más factible hacerlo.
Bueno, entonces la lectura que tenemos que hacer es que también el hecho de practicar la meditación bueno, intentar practicar el sueño lúcido nos va a venir mucho mejor para bajar estos niveles de estrés y parar un poco y frenar, como tú bien dices en tu libro, parar para vivir mejor, Ahí, ahí, que ahí. nos hace Eso. falta. Vale, pregunta número 3. ¿Es cierto que todos los sueños lúcidos son siempre agradables o positivos? Esta medio nos la has respondido ya, pero aquí quizás también nos puedas decir eso, si también hay sueños lúcidos negativos y cuáles son los riesgos. Bueno, riesgos no hay ninguno, ¿eh? No hay nada negativo que te pueda pasar. Te puedes dar un susto, no puedes tener una pesadilla en el sueño lúcido y tal, pero que generalmente la gente lo que aprende es a, como digo, a mantenerse ante aquello que te asusta y ves que eso muta, que nada tiene consistencia, ¿no? Entonces, en general sí que son muy agradables porque uno tiene la sensación de control, de dominio, ¿no? Puede hacer este tipo de cosas, volar, etcétera, pero es verdad que como es un sueño y aunque uno controla, no controla al 100%, pues puede aparecer alguna imagen que no te guste, etcétera. Ajá. Vale, pues la cuarta era justo si podemos morir en un sueño lúcido o sufrir ciertas consecuencias en la vida real, que es un poquito parecido. Es raro morir en el sueño lúcido, porque generalmente no te dejas, digamos que mantienes cierto control y no te dejas morir y no hay ninguna consecuencia negativa en la vida real. No. La verdad es Vale. que es una experiencia muy positiva. Vale, la quinta que también un poquito, pero es esos niveles un poco de lucidez, de si es posible controlar completamente el contenido del sueño. Nos has avanzado algo con respecto a los personajes. Quizás nos quieras contar aquí, Sí. hasta qué punto podemos. Solamente cuando, digamos, y eso está muy descrito en la tradición meditativa, cuando los niveles de meditación son muy profundos y se alcanza ese estado de sueño sin sueño, es decir, yo soy consciente de que estoy dormido, estoy lúcido, pero no aparece, digamos, fenómenos inconscientes, ahí sí que el control es absoluto, pero en cuanto haya algo de paisaje, algo de personajes, algo de tal, tú puedes forzar a que aparezca lo que sea. Quiero ir a Zaragoza, vale, y vas a Zaragoza, pero no aparece exactamente como tú lo quieres, puede haber algunos cambios, quiere decir que tienes un control al 80% del sueño, pero nunca al 100% mientras hay elementos inconscientes. Estupendo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Es necesario tener ciertas habilidades para experimentar estos sueños lúcidos o tener ciertos rasgos de personalidad? Por ejemplo, hay algunos, hablando con algunos compañeros, dicen, pues a lo mejor le pasa a gente que es más sugestionable o que No, tiene más desarrollada su parte espiritual. O... nada. Es muy democrático. Todos, si nos entrenamos, podemos llegarlo. Y sí que es cierto que, bueno, algunas actividades tipo meditación facilitan más, pero no soy imprescindible. Yo conozco meditadores de años y años que no tienen sueños lúcidos y gente que jamás ha meditado y le parece repelente y tienen muchos sueños lúcidos. Hay que decir que no. Es muy democrático. Qué bien, qué bien, qué bien. Vale, ¿es posible inducir un sueño lúcido en cualquier momento o solo en situaciones específicas? En cualquier momento que sueñas, puedes tener un sueño lúcido. Lo que pasa es que es más probable pues, al final de la noche, cuando hay más porcentaje de sueño REM, el sueño es más ligero, en los naps, ¿no? En estos duermevelas, etcétera. Pero en principio se podría hacer y cuando el sueño es de despierto a dormido, en cualquier momento. Ajá. Vale, sí, como hemos dicho, efectivamente esos naps o esas siestas pues pueden ser un momento eh, bueno. Vale, ¿cómo aquí justo es un poco una pregunta más de neurociencia, de neurobiología, si había estudios que hablaran de lo que ocurre en nuestro cerebro. Yo estaba interesada en esa parte prefrontal, de nuestra cerebro frontal. Va por lo que tú comentabas, Rosa, que decir, sí que parece que en esos sueños lúcidos habría todavía una cierta conexión frontal con todo el resto de funcionamiento cerebral que mantendría un cierto control, sobre todo de conciencia, ¿no? Es decir, yo estoy aquí y yo controlo, mientras que en los sueños normales está uno absolutamente perdido dentro de las fantasías que se generan. Ajá, vale. Vale, otra es si la práctica de los sueños lúcidos, a mí me pasa a veces, como lleva ahora con la carga mental, ¿no? De ser madre, de pues el tema del trabajo, los mil cosas pendientes, los emails, a veces digo, ya no sé si esto lo he soñado, o lo he hecho ya, tenía un pendiente de tal, o es real, ¿no? Yo me pregunto, ¿la gente que tiene sueños lúcidos puede tener una mayor confusión entre sueño y realidad? No, eso yo creo que es una fantasía, es un miedo poco racional, poco realista que se puede tener nada en absoluto. Sí que Nada. es cierto que, como te decía, ¿no? En algunas tradiciones espirituales se enfatiza la idea de que esto es un sueño, pero para no apegarse, para no aferrarse, etcétera, pero nunca se confunde el sueño con la realidad. Eso es inimaginable, es una fantasía. Muy bien.
Pues pregunta para acabar, Javier. Aquí siempre un poco ya una cosa más personal. Hemos empezado hablando un poco de la figura de un psiquiatra y catedrático, ¿no? Que yo te preguntaba, oye, me parece fascinante que alguien como tú se haya introducido en este campo porque también nos ayuda. Yo creo que uno tiene menos defensas, ¿no? Cuando ve que alguien de ciencias pues se dedica al estudio de un campo que a priori, si no lo conoces, pues suena a esoterismo, ¿no? Si nunca has oído hablar de ello, que yo creo que hay mucha gente que no lo ha escuchado. Bueno, pues ahora te hago también una pregunta personal que es si el doctor Campayo pues entrena sus sueños lúcidos. Ya nos has contado cositas que empezaste en la adolescencia, pues desde cuándo los entrenas y ya por último si nos quieres dar un mensaje final para acabar este episodio, para pues animar a la gente a profundizar en este tema, etcétera. Sí, yo personalmente, como te decía, hacia los 16 tuve las primeras experiencias que correlacionaban con que también practicaba la meditación, ¿no? Hacia los 20, 22 y tal, todo el tiempo que yo estuve estudiando medicina, por supuesto estudiaba medicina, pero también practicaba mucha meditación y tenía muy intensos sueños lúcidos, ¿no? Entonces fue un tema que me marcó en el sentido de que me apasionó siempre. Y luego ya posteriormente, pues he ido entrenando, por supuesto, como todo, ¿no? Hay periodos de más intensidad, de menos intensidad. Lo mismo con la meditación, que también se dice que es una relación como con una pareja, ¿no? Que a veces hay periodos de más, periodos de menos, etcétera. Entonces, hasta la actualidad me ha interesado y me sigue interesando y por eso escribí el libro, porque pienso que puede ser útil para la gente, es un tema fascinante que habría que investigar, etcétera. Mensaje final. Bueno, yo invitaría a la gente a que tenga por lo menos esta experiencia una vez en la vida, porque de verdad que te cambia la visión del mundo, ¿no? Es decir, bueno, te amplía. No es que nada sea definitivo, porque nada es definitivo, pero es como la sensación de que debe haber algo más que nosotros no conocemos, y yo reconozco los problemas que tenemos ahora en nuestra sociedad actual, es que somos demasiado materialistas, ¿no? Fíjate que hablabas de los estados alterados de conciencia. Taft, un antropólogo, dice que estudió como unas 100 sociedades y solo 5 o 6 de todas ellas no daban ninguna importancia al sueño, a los estados alterados de conciencia. Uno de los problemas por qué no tenemos sueños lúcidos es porque consideramos que el tiempo que estamos soñando es perdido, cuando en otras culturas se consideraba que era un momento de reflexión, de profundización, de recibir mensajes. En las tradiciones meditativas de los maestros se recibían mensajes en sueños, etcétera, mientras que ahora parece que el sueño es como tiempo perdido, ¿no? Ese cambio es muy importante y bueno, es simplemente una reflexión final. Bueno, no, me parece fabuloso porque justo lo has dicho, iba a decirte yo, pues quizás si prestamos atención a esto dejaremos de decir que dormir es perder el tiempo, ¿no? Porque desde luego, bueno, yo creo que es un campo fascinante, el sueño es imprescindible, lo necesitamos, nos da vida, está claro que nos sentimos mucho mejor, pues porque no podemos, ¿no? Pues vivir sin dormir. Oye, que hay gente que hace estos experimentos de ver a cuánto aguantan sin dormir, hubo una persona que batió un récord, pero ojo las secuelas. Son tremendas, sí, eso no se puede. Sí. O sea, qué impresionante. Bueno, pues nada, invito a nuestros oyentes a que lean tu libro, Javier, Sueños Lúcidos, aprende a desarrollarlos, con la editorial Kairos. Un libro muy interesante que hace un recorrido extenso, ¿no? Y bueno, exigente y lo que requiere pues desde un poco la rigurosidad del método científico. Los temas que siempre me ha preocupado, ¿no? Todas estas cosas que te da un aval científico y que no estamos alucinando, ¿no? Sino que hay claro, ¿no? Es decir, que nosotros venimos del campo de la ciencia, ¿no? Entonces, hasta aquí se sabe, bueno, esto es lo que es, ¿no? No, y por eso, desde el modelo no científico, que tal como tú tienes estructurada tu mente, ¿no? El que yo creo que le da una visión y el enfoque que le has dado, pues tiene mucho valor. Nada, también decir a nuestros oyentes que te pueden encontrar en redes sociales, en @JavierGarcía-Campayo, tal cual, nombre y apellidos todos juntos, sin espacios, ni comas, ni puntos. Nos lo ha puesto fácil el doctor. Y bueno, pues agradecer de corazón tu tiempo aquí. Se nos quedan miles de temas en el tintero, también de tus otros libros que pues quizás podamos sacar otro ratito contigo y de verdad pues para también decir a nuestros oyentes pues que nos hagan sus comentarios, que compartan el episodio y nada más, que nos escuchamos el próximo viernes. Espero que aquí con la doctora Ana Molina, que nos ha fallado hoy, pero a veces para que sobreviva el podcast pues nos toca hacer estas cosas, estas intervenciones un poco más individuales. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos, un abrazo.